En el día de hoy nos vamos a referir a la liquidación del contrato estatal. La liquidación del contrato corresponde al cierre del circuito negocial, es decir, es el momento en el cual vamos a hacer el balance definitivo de las obligaciones establecidas en el contrato con el propósito de determinar cómo queda ese resumen final de las cuentas. Legalmente, la figura se encuentra contemplada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 19 de 2012, artículo 217. Esta figura permite definir cómo quedan las cuentas, saber si una parte le debe a la otra y permite adicionalmente hacer acuerdos, transacciones y dar por solucionada cualquier diferencia que se haya tenido entre las partes durante la ejecución del contrato. La liquidación debe venir acompañada por el interventor o por el supervisor en la medida en que, sin que este señor o esta persona más bien sea un sujeto contractual, sí ha sido un elemento muy importante en la definición del cumplimiento del contrato, toda vez que ha venido acompañando los recibos, los llamados, todo el cumplimiento y el desenvolvimiento natural del mismo. La ley ha establecido que existen tres formas para hacer la liquidación del contrato. Puede ser de mutuo acuerdo, puede ser unilateralmente o puede ser por la vía judicial. Importante, ¿a partir de qué momento empieza a contarse el plazo de la liquidación? A partir del momento en que se termina el contrato. No importa si la terminación se da por un modo normal o por un modo anormal. Los modos normales podríamos enlistarlos en el vencimiento del plazo pactado, en el cumplimiento de las obligaciones. Los modos anormales cuando tenemos situaciones como declaraciones de caducidad o terminaciones anticipadas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la ley también permite la terminación de mutuo acuerdo del contrato. Definido lo anterior, arranca el periodo de la liquidación del contrato, que puede ser por disposición legal según el artículo 11 de la Ley 1150, de manera bilateral dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato, de manera unilateral 2 meses posteriores a la liquidación bilateral, es decir, ya estaríamos hablando de 6 meses, e incluso para poder acudir a la vía judicial, la ley nos establece un término de caducidad de 2 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el inciso tercero del artículo 11 nos dice lo siguiente. Si vencido el plazo anteriormente establecido, es decir, el de la liquidación unilateral y la bilateral, no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término a que refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el hoy artículo 164 del CEPACA. Ahora bien, la realización de la liquidación bilateral, como su nombre lo indica, implica el acuerdo de las partes para poder establecer un finiquito a sus obligaciones y otorgarse recíprocamente un paz y salvo. Puede realizarse de manera total o puede realizarse en forma parcial cuando se dejan salvedades pactadas dentro de esa acta. Las salvedades deben ser concretas, deben estar bien determinadas porque solamente este punto que se defina es el que habilita a la presentación de demandas o mejor dicho a la exposición de pretensiones para que sean definidas por el juez competente. La liquidación unilateral corresponde al uso de una potestad del Estado para poder de manera directa, mediante un acto administrativo, definir cómo queda el contrato. Este acto administrativo tiene recurso de reposición ante la autoridad que ha proferido el acto de liquidación unilateral y tiene control por la vía judicial. En cuanto a la liquidación judicial, pues obviamente esta se va a realizar ante el juez de la República previamente una presentación de demanda. Para poder hacer la liquidación unilateral, el Estado debe cumplir con unos requisitos de ley y que han sido ampliamente definidos también por la jurisprudencia, como son que el contratista no comparezca o que no se haya podido encontrar o que definitivamente después de un proceso de liquidación de mutuo acuerdo no se logró establecer las condiciones para llegar al mismo.
La idea es que no queden obligaciones pendientes o situaciones sin definir y obviamente que las partes puedan adecuadamente solucionar sus controversias dentro de el mutuo acuerdo. Un consejo para todos los interesados en el tema es que es importante trabajar en el mutuo acuerdo. Es importante persistir en la solución concertada de nuestras obligaciones. ¿Por qué? Porque ello va a facilitar tanto a la administración como al contratista poder tener claridad y certeza de cómo quedó la relación negocial. Si ustedes se van por la vía de la declaración judicial de la liquidación, pues lógicamente que en ningún momento vamos a tener certeza de qué puede suceder o qué no puede suceder en una sentencia. Todo dependerá del trabajo probatorio, de lo que se pueda exponer dentro del expediente. En tanto que la liquidación unilateral, pues sí es una posibilidad que le brinda la ley al Estado colombiano para que no deje en el aire obligaciones pendientes de definición. Esta liquidación es un espacio muy importante para que nosotros podamos también establecer situaciones como el paz y salvo recíproco y la renuncia a posteriores reclamaciones. Si te gusta este contenido, por favor, dale like y cuéntanos qué otros temas te interesan. Gracias.